Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, están? profe. Hola, buenos Hola, días. ya, espérenme un minuto para terminar de organizarme. ¿Viste? Bueno, Y de ahí comparto y ellos ven lo que estoy ahí conversando. y después le pasáis los archivos de los que Están- tenéis clases y claro, todo eso. está todo metido en un sistema que se llama Aula. Pues a mí lo que me interesa, weón, terminar el lunes en la mañana la weá de la documentación, weón, lo menos en el primer motor, pero el resto va a ir. Ya, me voy a largar ahora. Ya comparto. Gracias. Aunque no tengo ni weá, pues Sí, pues muy temprano vamos a... Ya chiquillos, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Ya, yo estoy más o menos, así que nada de darme talla porque estoy con la boca chueca. Me dio una... Después del tema del virus, me vino una baja de defensa y se me activó un virus que se llama Bell. Y eso me produjo una parálisis facial. Y que ya estoy saliendo, ya. Igual voy a estar, al parecer, un par de meses con problemas, pero y esto ya lo llevo hace una semana y se me ha ido pasando. Así que estoy en un tratamiento. Ya. Así que Qué van mal, profe. a tener que soportar este viejo chueco ahora. ¿Ya? No importa, profe. Ya. Está bien. Así que cuando me canse un poquito, ahí los hago leer a ustedes para cuando se me empiece a trabar la lengua. ¿Ya? Pero ahora me siento bien, aunque estoy medio choco, pero igual me ayudan. ¿Ya? Ya, profe, no se preocupe. Listo. Vamos a partir con el... Déjenme compartir. Padre, lo vemos el lunes. ¿Ya? De ahí te llamo. De ahí te llamo antes de irme. Yo pensaba hacer una weá acá, pero me voy a ir para allá porque este weón ya lo caché, weón, que el weón no quiere, dijo que nos cansaba, ¿no? Le dijo que día tenemos. Yo tampoco me quiero ir después de las 5. No, No quiero que espérate. después mi tío, weón, me venga, weón. Deme un segundo, chiquillo. Deja ver si qué contestó. Porque ayer yo le dije Muy bien. que. Ahí está, mira. Lee lo que me preguntó y lo que yo le contesté a don Jorge. Yo, yo le dije que ayer me iba a pasar, pues. Ya me dijo, pero tratemos de que no sea. No te dijo, gracias, no. Ya. No, pero que para que tú sepas dónde quedó él. Sí. Igual me dijo que después cuando yo me fuera que lo whatsappiara. Sí, bueno. Sí, no decir dónde quedó el motor, por eso es que por lo menos me conformo que hagamos los modelos hoy día, pues bueno. Si no puede, Mira, con no eso podemos ya, empezamos a con eso correr. ya es bueno. Para cómo vamos. Mm, Para que recuperen algo de tiempo. sí. Ayer en la tarde, Sí. buscando. Ya, compadre. Ahí nos vemos. Ya, compadre, nos vemos. Hay que almorzar sin ganas, weón. Pero voy a comer. Ya, muchachos. Disculpen que estaba todavía haciendo unas coordinaciones porque como ven estoy en mi oficina, no estoy en mi casa. Estamos todavía aquí con unos apuros de unos motores para el C130. Así que estoy de tempranito aquí. Ya, chiquillos, hoy día vamos a terminar el módulo que estábamos estudiando y vamos a conversar de tres sistemas. El primero, el sistema de partida, ¿ya? Cómo parte un motor.
Sistema de partida tiene la función de acelerar el motor hasta un punto en que la turbina sea capaz de producir suficiente potencia para continuar la aceleración o un aumento de RPM, es decir, una autosuficiencia de RPM. Existen varios tipos de motores de partida con sus ventajas y desventajas propias y su funcionamiento incide en fallas serias del motor, ¿ya? ¿De qué se trata el sistema de partida? Tenemos un motor detenido, ¿cierto? Y nosotros tenemos que de alguna manera iniciar el ciclo para que se pueda producir el ingreso del aire de impacto, la compresión, la combustión, el trabajo de la turbina, ¿cierto? Y el desplazamiento final del motor, del avión. Entonces, para esto existen tres tipos de partida para los sistemas de motores de reacción. Uno, que es la del motor de partida eléctrico, ¿ya? El otro es una partida con impacto de aire, y el otro es una partida de turbina a gas, ¿ya? El motor de partida eléctrico es simplemente, no sé si se recuerdan cuando pasamos el módulo, cuando hablábamos de la toma de aire, y que la toma de aire, recuerden que tenía algunos trabajos de donde adaptaba algunos elementos, y en la parte de abajo, en la parte de las 6, normalmente, ¿cierto?, va la caja de accesorios, y en la caja de accesorios va insertado el motor de partida eléctrico. Y el piloto, cuando quiere poner en marcha, coloca un switch de partida que activa o excita un sistema eléctrico que hace que el motor de partida eléctrico empiece a girar. Este motor eléctrico está conectado a través de un eje a la caja de accesorios, y la caja de accesorios está conectada al eje principal del motor. Por lo tanto, de esa forma empieza a girar el motor, ¿ya? Porque el motor de partida hace girar el eje que está dentro de la caja de accesorios, y la caja de accesorios, a través de otro eje de mando, hace girar el eje interno del motor, y empieza a girar el eje interno del motor. Una vez que empieza a girar, empieza a chupar un poquito de aire en el mismo ciclo de partida. Al sacar el acelerador adelante, ya tenemos un poco de combustible, más la chispa que se va a producir, se produce la explosión, empieza ya el motor a girar por el movimiento del volumen de gas que sale de la cámara de combustión, y ahí se corta el ciclo eléctrico, se corta el motor de partida, y ya el motor queda funcionando de manera autónoma. Esa es la idea, ¿ya? Otro sistema que tiene, estoy hablando todavía en general, es el motor de partida de impacto de aire, ¿ya? Estos motores, por ejemplo el avión F5, tiene un sistema de externo donde hay un carro de acumulación de aire, ¿ya? Entonces, no le mandamos un sistema eléctrico, sino lo que le mandamos hacia el compresor por una tubería, una cantidad de aire de impacto que va a llegar al compresor y lo va a hacer girar. Y al estar girando y girando va a generar aire. Ese aire va a entrar a la cámara de combustión, le colocamos la ignición, se produce la explosión y se produce todo el ciclo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En el primero lo hacemos a través de un sistema eléctrico con una excitación eléctrica. Para este caso, el segundo, a través de una maquinita, le mandamos una cantidad de aire hacia el interior del motor. De las dos formas lo hacemos girar. Después tenemos el motor de turbina a gas. Esto es un pequeño motor de reacción que va dentro del avión en una parte distinta a los motores principales, ¿ya? Esta turbina a gas es la que le llaman el APU, ¿ya? Lo ocupan los motores de los aviones, los Boeing, el Hércules, todos esos aviones grandes tienen este motorcito pequeño que va a producir aire, y ese aire lo va a tirar hacia los motores para producir la partida de cada uno de ellos, ¿ya? Esos son los tres sistemas generales. Profe, no entendí muy bien la diferencia entre la partida por impacto de aire y turbina a gas. Ya. El de impacto de aire es un carro externo, ¿ya? Que está fuera del avión, ¿ya?
hay un carrito, aquí está el avión, y al lado hay un carro, y ese carro yo lo activo y tiene un compresor, y genera aire. Y eso a través de una tubería se lleva hacia la entrada del compresor del motor, ¿ya? Y ahí le mandamos una cantidad de aire, y ese aire va a golpear el compresor y lo va a hacer girar, ¿ya? En el eléctrico era a través de un eje que hacía girar el eje, y hacía girar el compresor completo, pero porque había un movimiento que venía desde un motor eléctrico, ¿ya? Que es propio del motor, va a volar con el motor, ¿ya? Para el caso de este otro tipo de impacto de aire, el carrito va a estar afuera. Cuando un avión salga a volar, el carrito queda en tierra, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Te queda claro o te lo explico más? No, era la diferencia entre impacto de aire y turbina a gas. Ah, perdón, No, disculpa. Ya. eh, Y la turbina a gas es un motor pequeño que tiene una construcción con un compresor amplio, porque lo más importante de este motor es generar aire, ¿ya? El aire, el gas. Entonces, ese está dentro del motor. Por eso que les hablaba que este tipo de motores, este tipo de motores de partida de turbina a gas, que se llaman APU, van instalados en los aviones, van a volar con el avión, ¿ya? Entonces, quiero que el piloto se sube al avión, por ejemplo, en el Hércules, él tiene 4 motores, ¿ya? 4 motores. Y tiene este adicional, que ustedes no lo ven, va en un compartimiento cerrado. Entonces el piloto cuando va a poner en marcha el avión, lo primero que hace es poner en marcha esta turbina, ¿ya? Que es una turbina más pequeña, ¿ya? Y que le va a generar aire, ¿ya? Una vez que está funcionando esto, él activa y dice, ya, quiero poner en marcha el motor 1, y abre una palanquita del motor 1, y ese aire se va, desde este motor pequeño, se va al motor 1, y le entra el compresor y parte. Partió ese motor y dice ahora 2, y el aire se va al motor 2, y así sucesivamente, ¿ya? Después que están los 4 motores principales funcionando, él corta este motor pequeño y quedó ahí nomás. Pero él llega a la Antártida, si llega a la Antártida y tiene que poner en marcha nuevamente, va a ocupar su motor pequeño para poner en marcha estos motores. Esa es la diferencia, ¿ya? El de impacto de aire, el carro queda aquí en tierra. El de turbina a gas es un motor pequeño que va a estar volando junto con el avión grande, ¿ya? Es parte del avión, ya, ahí me quedó más claro. ya. Gracias, profe. Bueno. Ya. Vamos a seguir hablando de aire, el aire importante en este tipo de motores. Vamos a hablar del sistema de aire del motor. Descripción. Se da el nombre a los diversos circuitos de aire del motor, pero como algunos de ellos usan válvulas eléctricas, neumáticas y componentes específicos que pasan a ser un sistema como tal, ¿ya? Aquí les voy a mostrar algo. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de los motores, yo en algún minuto hablé de unas válvulas de sangrado, donde uno sacaba aire, que lo ocupaba para los sistemas del avión? El compresor, ¿cierto?, del motor, va generando una cantidad de aire comprimido fuerte, ¿ya? Que aun cuando no es la zona caliente del motor, sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta que en la parte exterior, por ejemplo, hoy día en este minuto tenemos 15 grados de temperatura, el aire que está ahí está a 15 grados. Entra el compresor con 15 grados, la primera etapa, y si tiene 6 etapas, el compresor cuando salga en la sexta etapa, ese aire que estaba a 15 grados, ¿a cuánto creen ustedes que podría estar en la sexta etapa del compresor? ¿Más bajo, más alto, igual? ¿Más alto? Correcto. ¿Se recuerdan que cuando estaban chiquititos al principio del semestre yo los hice soplar así la mano, tirar aire, que es lo que uno hace ahora cuando hace frío? Cuando uno aprieta el aire y empieza a comprimirlo,
¿qué es lo que dice nuestro amigo Boyle? La temperatura empieza a aumentar, ¿ya? Cuando estamos comprimiendo el aire, la temperatura aumenta. Por eso que si tengo 15 grados en el ingreso del motor, cuando pase la primera etapa, como lo comprimí, ya esa temperatura, por decir algo, va a subir a 50. Y así sucesivamente cada vez que ese mismo volumen lo vamos haciendo más pequeño, ya empieza a aumentar la temperatura. Sin embargo, esta temperatura que nos puede afectar a nosotros como seres humanos, en el sentido que si hay una filtración de aire por ahí, ustedes siempre tienen que tener la precaución de que eso los va a quemar, porque si me llega no sé si alguna vez se han acercado a una tetera que está hirviendo, el vapor del agua, si uno pasa la mano, le duele, le molesta, a lo menos. Entonces, si tenemos ahí una filtración de aire que está saliendo a 150 grados, es muy probable que hasta los queme, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado. Sin embargo, está considerado como la zona fría del motor, porque las temperaturas que van a venir después, que pase a la sección de combustión, estamos hablando de 700, 800, 900, 1000 grados Celsius, ¿ya? Entonces, por eso que esto se denomina la zona fría. Bueno, dicho eso, como tenemos una cantidad de aire nosotros dentro del sistema, del motor, el avión requiere de sistemas también que deben ser de algún modo refrigerados o calefaccionados, y saca parte de este aire desde el motor, para poderlo ocupar, ¿ya? Entonces, yo lo que les voy a explicar ahora son los efectos y cómo, ¿ya? Pero también, para el trabajo del motor, nosotros necesitamos evacuar una cantidad de aire del compresor para la mejor operación del propio motor. Me explico. Tengo un motor que estoy en ralentí. Recuerden que ralentí es la velocidad de revoluciones del motor más baja que puede tener cuando está funcionando. Cuando lo pongo en marcha, hay una transición y después llega un primer tope, y ese tope va a ser ralentí, ¿ya? Entonces, después nosotros consideramos siempre el movimiento que hay desde ralentí, que es el primer nivel, hasta la máxima potencia cuando mueve el acelerador al tope. Entonces, ahí se producen unos conceptos que se llaman transición. Si yo acelero, pongo el acelerador a máximo de manera muy rápida, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en ese instante? Ustedes van a estar mandando una mayor cantidad de combustible que va a generar un mayor volumen de gas y va a hacer que la turbina gire mucho más rápido. Por eso que va a lograr la velocidad, la RPM y el empuje necesario. Pero ustedes podrán entender que las variaciones de aire y todo este tipo de cosas pudieran al motor causarle algún problema de que pudiera, en ese proceso, el motor tender como a ahogarse, por decir una palabra más ordinaria, ¿ya? Entonces, para que eso no ocurra, tiene válvulas que le van permitiendo hacer este sincronismo de manera regular y no tengamos ningún ruido ni ningún problema de sobreaceleración o baja aceleración durante el proceso que estamos acelerando. Estamos hablando de que el movimiento del acelerador para llevar el motor de ralentí a máxima potencia está entre los 4, 5, 6 segundos, ¿ya? Por lo tanto, para que no tengamos ninguna interferencia, ¿qué es lo que hace? ¿Ven acá donde dice EEC? Esto que estoy mostrando acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. El EEC es el Engine Electronic Computer, ¿ya? Es el cerebro electrónico que tienen hoy día todo este tipo de motores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Engine Electronic Computer? Va a estar regulando a través de estas válvulas que ustedes ven aquí, que se llaman la solenoide A y solenoide B, para este tipo de motor, a esta válvula que se llama válvula Surge, ¿ya? También puede llamarse Bleed Air, tiene varios nombres, pero en el caso de esta se llama válvula Surge, ¿ya? Entonces, cuando el motor empieza a acelerar, ¿qué es lo que hace la válvula? Le manda una indicación a una de estos solenoides para que se abra
y permita que parte del aire que está dentro del compresor salga al exterior, ¿ya? Piensen que se pierde, se va. Entonces, al tener esa valvulita abierta, le permite una regularidad al acelerador y a la potencia del motor para no tener ahogos, ¿ya? A medida que el motor va llegando a máxima potencia, el computador le da una indicación a ese solenoide y se empieza a cerrar, hasta que se cierra completamente y ya continúe usando el máximo del aire que tiene interno, ¿ya? Para eso esta válvula, para que no se produzcan esos desajustes cuando yo estoy acelerando, ¿ya? Para que sea de manera continua. ¿Y por qué pudiera ocurrir este tipo de cosas? Por los cambios de densidad de aire, ¿ya? Recuerden que en el aire va cambiando la densidad, si el piloto va subiendo o va recto, no es la misma densidad de aire que hay aquí abajo, por lo tanto, el aire, impacto, todo eso va cambiando, por lo tanto, requiere de una fineza para la aceleración, y por eso que tiene estas válvulas, ¿ya? También esta válvula va a actuar cuando un motor, ¿se recuerdan que hemos conversado algo del stall, ¿ya? De un stall de compresor cuando se producen contrapresiones internas dentro de un motor? En vuelo da bastante susto por el ruido fuerte que se produce, que es como un mugido de vaca, que hoy día no se los voy a poder hacer porque estoy chueco, pero es muy, muy fuerte, un ruido que llega a la guata y que también produce problemas de parámetros en vuelo. Cuando es en tierra, también el ruido es bastante fuerte y también se produce el problema de revoluciones. Pero uno lo toma más tranquilo porque está en tierra. Pero cuando está volando a 30.000 pies y se produce esto, les aseguro que hasta los más viejos y los que tenemos harta experiencia nos asustamos un poquito, ¿ya? Entonces, cuando el motor, que por un problema también de temperatura o un mal ajuste de un control de combustible, un mal ajuste de algún área del motor, tiende y produce un stall de compresor, para eliminar esa posibilidad y bajar los daños y la posibilidad de que esto siga en aumento, el mismo cerebro electrónico, este control de combustible, le manda una orden a los solenoides y hace que la válvula se abra a 1/3 inmediatamente. Alivia aire y eso produce que el motor se desahogue y vuelva a tomar sus parámetros normales, ¿ya? ¿Se dan cuenta cómo juega esta válvula? Lo importante que es. Una pequeña anécdota para que lo tengan en sus libros de cortapalos. Hace años atrás, un avión Twin Otter con un motor PT6 civil, ¿ya? Tenía muchos problemas de potencia y de stall, y se le producían muchos problemas y no podían desarmar el motor entero. Lo mandaron a la fábrica, vinieron después gente de la fábrica a cable, el avión, todo un montón de cosas. Y un mecánico relativamente joven después descubrió que en esta válvula se había pegado una especie de mariposa, algo así, y que estaba obstruyendo. No sé si alcanzan a ver aquí en esta válvula que tiene un hoyito en el medio aquí, chiquitito. ¿Lo alcanzan a ver con el cursor? Sí, se alcanza a ver. Ya. Sí, se ve. Ahí había un bicho. Y eso hacía que todo el motor funcionara, pero súper mal. Cuando destaparon y la limpiaron, se acabaron todos los males. Y habían gastado 1 tonelada de plata en la reparación del motor. ¿Ya? Entonces, ustedes siempre, yo desde que conocí esa historia, no recuerdo si lo leí o me lo contaron, tengo especial cuidado cuando trabajamos en los distintos motores de que estas válvulas estén completamente limpiecitas y con el mantenimiento al día. ¿Ya? Así que tengan ojo con eso. ¿Alguien había escuchado de eso? ¿Alguien me...? No, ¿Ah? No, profe.
Ah, ya, que algo escuché que... Ya, ¿les quedó claro más o menos esto? La importancia de la válvula, como les digo, se llama válvula Sarge, válvula Bleed, ¿ya? Y puede recibir otro nombre. En el fondo es una válvula de alivio de aire, eso es, ¿ya? Algunas actúan solamente neumáticamente dependiendo del modelo y la antigüedad del motor, y otras ya, que son la mayoría, incorporan un sistema eléctrico a través de una conexión hacia el computador o cerebro del motor, que es el EEC, ¿ya? También el EEC recibe varios nombres, pero en el fondo ustedes tengan claro que hay un computador, valga la redundancia, electrónico que gobierna, ¿cierto?, todos los sistemas del motor. También la falla de esta válvula, antes que se me olvide, también es un argumento y es causalidad de que un motor no dé la potencia, ¿ya? Porque es posible que aun cuando el computador no le esté ordenando nada a estos solenoides, la válvula haya perdido por ahí o se haya dañado con algún sello de goma, algún packing, y esté filtrando, y eso inmediatamente también le va a causar a usted un problema de potencia. Y al faltarle aire, ¿qué es lo que va a ocurrir en el motor para lograr la potencia? ¿Qué nos pasa ahí? Más gasto de combustible, ¿Ya? ¿Y eso redunda en qué? más calor. Mayor temperatura, ¿cierto? Entonces, esto también puede incidir en un problema de potencia del motor. O, si tenemos un problema de un motor con alta temperatura, nos vamos desde atrás. Ah, alta temperatura. ¿Cómo yo logro alta temperatura? Teniendo más consumo de combustible. ¿Y por qué consumo combustible? Probablemente por una filtración de aire. ¿Qué podría ser? También por la válvula Sarge o la válvula Bleed. ¿Ya? No se olviden. Profe, disculpe. Dígame. ¿Los solenoides solo dejan pasar el aire? ¿Es su única función? Sí, lo único que hacen es abrir y cerrar una valvulita que actúa eléctricamente. ¿Pasa o no pasa aire? Esos son los que funcionan como válvula de alivio. O la Exacto. válvula de alivio viene siendo la válvula... La válvula como tal, esta. ¿Ya? Y esto lo único que le va a hacer, va a abrir o cerrar los caminos, nada más. Profe, Diga. ¿esta válvula de alivio es lo mismo que la válvula de sangrado o no? De motor. Eso es, esta es la válvula de sangrado. Ah, ya. ¿Ya? Como les digo, hay algunas que actúan modelos antiguos solamente con sistemas neumáticos y otras que en la gran mayoría hoy trabajan con solenoides, ¿ya? ¿Por qué solenoide? Porque de esa manera lo puede gobernar el control el computador del motor. ¿Ya? Actúan eléctricamente, pero funcionan, su acción es neumática, porque lo único que va a hacer va a abrir un paso de aire para que salga o entre aire, nada más. ¿Dudas? Listo. ¿Sí? No, profe. Dígame. Dígame. No, que no tenemos dudas. Eso es Ya. perfecto. Bueno. Ya, ahora nos vamos al sistema indicador de temperatura del motor. ¿Cuál es la función? Proporcionar una lectura precisa de la temperatura de los gases de escape para indicarle al piloto el rendimiento térmico de la sección de combustión y turbina. Esta lectura de temperatura es una de las lecturas más importantes, junto con la de presión de aceite, que debe tener un piloto. Por lo tanto, esta indicación siempre debe ser precisa y creíble. ¿Ya? Creíble. Si un piloto no le crea su indicación de temperatura, lo único que le queda por hacer es aterrizar rápidamente. ¿Ya? Es muy peligroso. Ya, envía una corriente eléctrica proporcional al aumento de temperatura hacia el control de combustible con el propósito de limitar la entrega de combustible cuando el motor tiende a exceder las temperaturas máximas permitidas. ¿Ya? Aquí hay una relación, ¿cierto?, con todo el sistema del control de combustible y el propio computador que les conversaba. ¿Ya? El computador se tiene que enterar de qué temperatura está teniendo el motor. ¿Y cómo se entera? Estos termocuple son un sistema eléctrico y esa temperatura la convierten en milivolts, ¿ya? Y esos milivolts se van a través de un cablecito y le mandan la indicación al computador.
y le dice cuánta temperatura tiene. Y por otro cablecito le llega la indicación al piloto para que vea la temperatura que tiene, él la está observando. ¿Y cómo él va a relacionar eso, si es un motor que no tiene computador, solamente con el movimiento del acelerador? Si el piloto ve que excede la temperatura límite, su obligación inmediatamente es reducir para dejar la temperatura dentro de los rangos permitidos, ¿ya? Indistintamente que no le alcance la potencia del motor. De ahí él tendrá que tomar la decisión de aterrizar y colocar la nota correspondiente e indicar que el motor no le da la potencia, porque antes de llegar a la potencia llega el límite de temperatura, ¿ya? Por eso es importante esta indicación. Esta indicación se denomina ITT cuando los termocuplers se encuentran entre las etapas de turbina. Para tomar la indicación de temperatura, nosotros vamos a ocupar unos elementos que se llaman termocuplas o termocuples, ¿ya? Que son unas probetas, que son unos termómetros, ¿ya? Que van en el entorno completo del motor, ¿ya? Por lo general llevan 10, 12, dependiendo del porte del motor, 12 termocuplas. Y esas se colocan en dos partes. Una, después de la cámara de combustión siempre hay un estator, ¿se recuerdan? Después del estator va a haber una turbina, que siempre le vamos a denominar turbina de alta presión. Y después de esa turbina vienen las turbinas de baja presión. Entonces, cuando nosotros colocamos los termocuples entre las dos turbinas, y ahí van a estar estos termocuples que les digo yo, los 12 alrededor, cuando van ubicadas en ese lugar, se llaman ITT, temperatura interturbina. ¿Me siguen? Temperatura interturbina, ITT. Cuando estos termocuples no los colocamos ahí, sino que los colocamos en la sección de escape del motor, o sea, más atrás, después de las turbinas, se va a llamar TGE, temperatura de gases de escape. ¿Ya? ¿Y la de ITT era interna? Claro, va a estar interna en el motor. ¿Ya? Está entre turbinas. Entre medio de las turbinas, ¡pum! Ahí están los termocuplas. Cuando están ubicados en ese motor, en ese lugar, se llama ITT. Entonces, cuando ustedes vayan a cualquier aeronave y alguien diga, ¿cuál es la temperatura de la ITT? Ustedes inmediatamente saben que estamos hablando de la temperatura del motor, pero a su vez, en su cabeza, estas termocuplas van ubicadas entre las turbinas, por eso ITT. Pero si alguien dice, oye, tengo las TG altas, ustedes van a decir, la temperatura del motor. Pero como dijeron TG, ustedes inmediatamente saben que las termocuplas en ese motor están ubicadas en la sección de escape. ¿Ya? ¿Me explico bien? Eso es importante conocer eso, nos da cultura técnica, ¿ya? Entonces, no es que nombremos por querer darle dos nombres distintos, así como le dábamos a la válvula Sarch, a la válvula alivio, distintos nombres. No. El nombre, en este caso, por la de la temperatura, inmediatamente nos dice de dónde usted está tomando la temperatura. ITT, interturbina, TGE, en la sección de escape. ¿Ya? Esto me interesa que no les quede en duda porque forma parte de la cultura general importante que ustedes deben saber cuando se inserten al trabajo ya directo aeronáutico. ¿Ya? No se tienen que olvidar de eso. Hay viejos que llevan como 30 años y todavía no saben ese concepto. Así que ustedes lo van a saber ahora. Ya. Aquí están las termocuplas. ¿Se dan cuenta que aquí hay unas patitas? Esas patitas son los termómetros. ¿Ya? Esto, chiquillos, les voy a regalar otro tip. Muchas veces, cuando hay problemas de motor, problemas de potencia, los troubleshooting, donde nos van indicando, ¿cierto?, la tabla de falla y cómo corregir, nos hablan de los termocuples, ¿ya? Vamos a hablar de termocuples ahora.
que pueden estar instalados como ITT o como TEG. Entonces, cuando estas probetitas, aquí tengo un termómetro, dos termómetros, el tercero, el cuarto, ya 10 o 12, lo que hacen es tomar la temperatura en cada punto y cada uno de ellos informa aquí a esta cajita y lo que llega acá es el promedio de lo que está leyendo, ¿ya? Es el promedio. Y aquí en esta cajita va a haber un sistema eléctrico que cambia, porque aquí hasta aquí lo que nos está llegando es temperatura, ¿ya? Y aquí en esta cajita van a haber unas latitas ahí que se van a mover a través de la temperatura y eso va a convertirlo en impulso eléctrico, milivolts. Entonces, cuando nosotros, este cable que viene para acá, ya va a llevar señales de milivolt que van a ser leídas por el computador y ya Ahí hay un transmisor. ¿sí? Después de esto, en el avión hay un transmisor que hace los cambios. Entonces, este milivolt, esta señal va a llegar al computador para que piense y va a llegar al indicador del piloto para que vea. ¿Ya? Entonces, les decía que esto aquí, ustedes tienen un promedio que también podría indicar, y sin que nos diéramos cuenta, que alguno de estas probetas pudiera estar mala. ¿Ya? Por lo tanto, una de las pruebas que nosotros le hacemos a esto sin tener que desmontar el motor y sin tener que hacer mayor esfuerzo, es desconectar un conector eléctrico acá, y los manuales nos dan una prueba muy importante que se llama la resistencia y la aislación. Entonces uno ubica aquí, generalmente esto va a llevar 4 pines, un AB y un CD. El AB le va a llevar la indicación al computador y el CD se lo va a llevar a la cabina. Síganme bien con esta idea porque es bien bonito el trabajo que se puede hacer aquí, de análisis de falla. ¿Me siguen eso? De que va a tener AB y CD. Los cables AB se van a ir con la indicación al computador. Y los cables CD se van a ir a la cabina para que el piloto vea la temperatura. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí, profe. Listo. Si tenemos un problema, nosotros vamos a pescar un tester y vamos a medir AB y vamos a ver su resistencia y vamos a ver su aislación. Ya, generalmente, de la gran mayoría de los motores, me acuerdo de uno, que nos dice que cuando hagamos ese movimiento, el motor debe tener a lo menos 8 ohms de resistencia. Y la aislación la medimos con respecto a la caja, colocamos un pin aquí, el otro en la parte del motor, y ahí le aplicamos la señal y revisamos si hay aislación. ¿Qué es lo que vamos a ver con la aislación? Si que en algún extremo, en algún lugar, el cable está cortado. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos pillar inmediatamente un termocouple que está fallando. Y ahí, una vez que tengamos, si no nos cumple esa prueba, inmediatamente nosotros podemos decir que aquí hay algo malo y tenemos que cambiar la arnés de termocouple. ¿Ya? Profe, Después, una bien, duda que tengo es que había dicho que esas termocuplas estaban entre las turbinas. Ahí para acceder y hacer esas pruebas tiene que desarmar toda la tapa de turbina. claro, dependiendo del modelo del motor, tú probablemente acá vas a tener que desmontar el módulo de turbina completo. No es el caso de las TGE, que es mucho más fácil acceder a ellas. ¿Ya? Eso La mismo le iba a ITT, preguntar, porque claro, como están de gases de escape, sí. La debería sección ser de mucho más escape simple. es más fácil, ya es más fácil. Pero la de ITT ya se complica porque hay que desmontar el módulo de turbina completo del motor para llegar ahí. Por eso que es muy importante estas pruebas, para que cuando ustedes tengan que tomar la decisión de desarmar el motor, tengan la seguridad que efectivamente el arnés está malo. Y aquí yo les voy a regalar algo que no está en los libros, para que ustedes lo sepan y lo tengan siempre en su cabecita y saquen ventaja de eso. ¿Se recuerdan que yo les hablaba de la resistencia y la aislación? ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Ya.
si yo hago una prueba y reviso y tengo algún problema, lo que ustedes van a tener que fijarse mucho, en aeronáutica, siempre yo les he contado que uno siempre está atrasado, ¿no? Siempre anda corriendo. Nada se hace así tan quietito como en otro tipo de industria. Acá todo es correr y correr. Por lo tanto, ustedes siempre van a sentir la presión que se ejerce sobre nosotros, los técnicos, los ingenieros, ¿cierto? En sacar rápidamente la falla, sacar rápido el motor o el avión. Entonces, uno de repente, sin darse cuenta, comete errores. Como por ejemplo, si ustedes llegan con un motor que aterrizó hace una hora, el motor a lo mejor, si ustedes ven la temperatura, van a la cabina, el motor va a tener 200 grados, 100 grados. Si ustedes realizan la inspección de resistencia o aislación con un motor con temperatura mayor a la del ambiente, las lecturas que ustedes encuentren ahí no van a ser Van a las estar todas adecuadas, malas. siempre van a estar alteradas. Entonces, para hacer este trabajo, ustedes siempre no olviden, discutan, peleen, lo que quieran, hagan la prueba cuando el motor esté a temperatura ambiente. Ese es lo correcto para medir resistencia y aislación. O si no, van a recibir una señal totalmente equivocada que los va a poder hacer tomar decisiones malas. ¿Ya? ¿Están de acuerdo ahí? Sí, profe. Es como cuando se tiene que medir la presión de los neumáticos. Hay que hacerlo antes Claro, de salir. ¿sí? Ya, no se olviden de eso. Y ahora les voy a regalar otro tip para que aprendan. Chiquitito, pero muy importante. Parece que me voy a morir porque les estoy contando todos mis secretos. Miren, nosotros, ubíquense un conector eléctrico, ¿cierto? Un conector eléctrico tiene un macho y tiene hembra. Cuando los separo, ¿estamos de acuerdo ahí? Sí, Si ustedes miran, uno tiene pines y el otro tiene el orificio donde cae el pin. ¿Estamos de acuerdo? Pin, orificio, entra el pin. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí. profe. Ya. Recuerden esto. Hubo un gringo que me enseñó eso a mí. Y yo le hice caso y me ha servido hasta el día de hoy. Algunos se ríen, pero he solucionado problemas de avión con lo que les voy a contar. Es súper importante que ustedes, después dentro de todos sus cachureitos, busquen un pedacito de metal y que mida 1 onza. 1 onza. ¿Ya? Chiquitito, mida 1 onza. Si a ustedes a ese pedacito de metal le soldan un cablecito con un pin nuevo, este es el del conector y este es el macho. O sea, este es el macho y este es el hembra, ¿cierto? Ahí. Pero si yo me hago uno adicional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos esa onza con un cablecito y un pin nuevo. Hagan cuenta que esa onza la tengo aquí ahora en mi dedo y aquí está el pin y lo voy a colocar acá y lo voy a dar vuelta. Y con el peso de 1 onza no debiera caerse el pin. ¿Ya? Si el pin se cae, significa que este orificio ya está desbocado y no es capaz de sostener el pin. ¿Ya? Y eso, chiquillo, es causa de muchos problemas en la aeronáutica cuando ya llevamos muchos años con un mazo de cable que por distintos mantenimientos hay que instalarlo, sacarlo, ponerlo, se va desgastando. Además, la corrosión va produciendo una disminución del diámetro de ese pin o un daño en el diámetro del orificio donde calza el pin. Entonces, cuando un avión está volando, lo voy a exagerar, el pin está moviéndose y puede resultar en interferencias. Lo mismo al revés, un pin hembra para probar un pin. También ustedes lo calzan ahí y debe resistir el peso de 1 onza. Si lo resiste, significa que ese pin está bueno todavía. ¿Ya? ¿Me entendieron el cachureito que les acabo de contar?
Sí, Sí, profe. Sí, está profe, muy ¿cómo bueno. cuánto equivale una onza? No de acuerdo, no me pongáis tan difícil, po. Pero es Es que me chiquitito. hablan en medidas que no uso. Voy a Claro, tener que buscar ahí. búsquenlo ahí, busquen una onza cuántos gramos, no me acuerdo cuánto era. Pero ese datito que les tengo yo, ténganlo en una cajita de herramientas y acuérdense de este viejo que se van a acordar de él. Son una de las tantas cosas que me han ayudado a mí en muchos problemas de motores y de avión, donde hay fallas que son difíciles de detectar. Y de repente por pequeños detallitos como el que yo le acabo de decir, hay soluciones tremendas. ¿Ya? ¿Quedaron clarito con este tema del arnés termocuple? Ahora Sí, vamos a ver el otro. Y este sería el EGT. Se dan cuenta que es casi lo mismo, aquí están las mismas probetas, los mismos, pero está ubicado en la sección de escape. Entonces, normalmente, cambiar una nave termocuple de EGT es muchísimo más fácil, más barato, más rápido, cambiarlo incluso con el motor montado en el avión, ¿ya? Pero funciona exactamente igual, lo único que uno tiene que saber de dónde está tomando la temperatura. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto? Ya, chiquillo. profe. Dígame. Entonces las TGE se usan como en aviones con post quemadores, ¿o no? No, lo que pasa es que aquí el dibujo sale con post quemador, pero hay motores que no necesariamente tienen post quemador y tienen TGE, ¿ya? Lo que pasa es que la foto que tomé de este era de un avión F5, ¿ya? Y muestra la parte del post quemador. Pero en general esto que está aquí es la sección de escape, ¿ya? No Ya, perfecto. necesariamente cuando tenga post quemador, ¿ya? ¿Dudas? Ya, chiquillos. Con esto terminamos este volumen y vamos a trabajar en otro que son puras láminas, donde yo voy a ir presentándole y vamos a ir resumiendo conceptos. Antes de eso, ¿tienen alguna duda con el trabajo que tienen que entregarme la próxima semana? No, profe. ¿Ya? Recuerden que ahí van a salir las dos notas, las de teoría y laboratorio. Yo las voy a juntar y eso va a ser la nota final, ¿ya? También recuerden que el plazo es el día 1 de agosto y el 1 de agosto termina a las 12, perdón, a las 23:59, ¿ya? Así que tampoco se corten las venas que tienen que entregarme el trabajo el próximo sábado a primera hora, ¿no? El próximo sábado vamos a hacer un repaso parecido a este, de conceptual y cosas que a mí me parecen interesantes que ustedes tengan que conocer, ¿ya? Les paso a contar que me queda una semana en mi trabajo, me cambiaron de puesto, a partir del día 3 de agosto me hago cargo del banco prueba de motores, ¿ya? Años atrás ya fui jefe de ese banco prueba y hoy día para mí un muy lindo desafío y también agradezco la confianza que se me da porque este banco prueba en el último año se le han inyectado más de 4 millones de dólares, pasa a ser uno de los bancos más modernos de América y me lo están pasando a mí para administrar ese Mercedes-Benz que es ahora. Así que tengo muchas cosas que hacer ahí. Se está empezando a deteriorar porque faltaba una mano distinta ahí y la eligieron conmigo. Pero por otro lado también me va a facilitar la posibilidad de traer más alumnos como ustedes a hacer práctica ahí al Banco Prueba conmigo. Es algo bastante moderno, donde reúne no solamente los conceptos de motores, hay cosas eléctricas, hidráulicas,
principalmente todo lo que es hoy día la intercomunicación electrónica, que es súper válida hoy en la aeronáutica. Ustedes saben que ahora todo está gobernado por algún computador. Hoy día el banco prueba nuestro es puro computador, ¿ya? Yo también tengo que aprender mucho, así que les dejo abierta esa posibilidad y van a poder disfrutar como en su casa del banco prueba, ahora que voy a estar yo ahí. Antes yo no era el dueño de ese fondo, por lo tanto siempre tenía que pedir permiso y acomodarme, pero hoy día se mantiene y se mejora. Ahora, por otro lado, también el ingreso a ustedes a hacer práctica donde yo estoy ahora, el área productiva, no se preocupen, queda totalmente abierta. Yo sigo a cargo de todo lo que es capacitación dentro de la división, porque no me cambio de división. Así que no se preocupen, no van a bajar los cupos ni nada, al contrario, van a aumentar con el Banco Pro, ¿ya? Y como les digo, los que conozcan después el Banco Pro se van a fascinar, van a querer estar todos metidos en el Banco Pro. Así que eso, yo creo que me beneficia a mí, me genera un bálsamo en mi proceso de trabajo, que es siempre bueno los cambios. Llevo 10 años aquí en este puesto, y volver al Banco Pro para mí es una fascinación, ¿ya? Todas estas cosas que yo les cuento y hago de análisis de falla, todo, que es lo que más me fascina, lo voy a poder desarrollar por completo allá en el Banco Pro. Así que sean ustedes bienvenidos al Banco Pro a partir del 3 de agosto de este año. ¿Ya? ¿Me Qué escucharon ahí? bueno. Sí, profe. Ya. Espero que tengamos, aunque ya no estemos juntos haciendo práctica, igual les voy a quedar debiendo un par de visitas acá a la división, porque me interesa que ustedes lo conozcan y vayan abriendo con sus ojos el ámbito aeronáutico, para que conozcan, de manera que cuando tengan que algún minuto elegir, conozcan y sepan dónde elegir y qué áreas les gusta, qué les llama la atención. Hay cosas que ustedes no las conocen y se pueden enamorar, como lo que yo les pasé hace poquito de inspecciones no destructivas, ya que es un área muy bonita. Eso, así que estoy a disposición de ustedes para que sigamos y disfruten después de la posibilidad de las prácticas y todo ese tipo de cosas. Ya, yo tomé este motor, que es un motor que le tengo mucho cariño, que es el que me ha regalado como 8 viajes al extranjero. Me regaló mi primer auto, me ayudó a comprarme mi primera casa, así que verán el cariño que le tengo a este motorcito. Con este fue el segundo motor con que yo partí, y soy medio papá de este motor. Así que, pero me sirve mucho para todo lo que es la parte de instrucción, ¿ya? Así que vamos a ir pasando algunas fichas. Igual se los voy a entregar a ustedes para que ustedes lo tengan, porque es bien bonito distintas fichas donde aparecen distintas situaciones del motor, ¿ya? Que es el motor TFE 731, que es un motor turbofan. T es de turbofan engine 731, que es el modelo. Déjenme. Y acá viene la designación, ¿ya? Cuando hablamos de TFE 731, esto es para todos los tipos de motor, todos tienen designaciones para que ustedes después las conozcan. Esto generalmente aparece en la primera hoja del manual, ¿ya? TFE 731 significa que es un modelo usado por la FAA y está certificado. Y como les decía, la designación es Turbo Fan Engine, el número 731. El número 2 indica la serie del tipo de motor, ¿ya? Puede haber una serie 1, de este motor existen guión 2, guión 3, guión 5, guión 8, van como en el 14, creo, ¿ya? Pero este número le indica la serie del motor, ¿ya? Luego el 1 nos indica el tipo de empuje, el valor que va a lograr. Y el C nos va a indicar el equipamiento que trae este motor. Como les digo, cada una de estas cosas están debidamente definidas en la primera hoja del manual, donde le va a decir el tipo de serie, el empuje que alcanza y los equipos con que trae puesto, ¿ya?
pero esa es la idea, esta es la ficha de presentación. Bueno, está también basado, ¿cierto?, en el concepto de Newton, acción y reacción. Y este es el modelo que yo he ocupado con ustedes, ¿cierto?, para el trabajo de identificación de las partes de un motor. En este caso es un motor turbofan, pero acá en este dibujo no aparece el turbofan. Y recordemos un poquito, ¿cierto? Acá tenemos el módulo de baja presión, que es el compresor, que en este caso es un compresor axial. Luego acá tenemos un compresor centrífugo, ¿ya?, que lo denominamos compresor de alta presión, ¿ya? Después tenemos lo que estábamos hablando de la turbina. Perdón, aquí cámara de combustión, toda la sección de combustión. Luego acá tenemos la turbina, que es la primera que va a recibir el flujo de aire al haber pasado por un estator que está escondidito acá. Llega la turbina. Después esta turbina empieza a girar y hace girar estas otras turbinas que son de baja presión. Y para recordar un poquito, en esta zona de acá es donde irían instalados los arneses de termocuple cuando se llaman ITT. Ubicados aquí, en esta zona. Decíamos que aquí teníamos, para este caso, 3 turbinas, y después viene la sección de escape. Este motor tiene ejes distintos, ¿ya? Si ven ustedes la línea punteada que está ahí, significa que este compresor que está aquí, axial, está unida mecánicamente a través de un eje con este conjunto de turbinas que está atrás, ¿ya? Mecánicamente los dos están unidos por un mismo eje. E internamente, por un eje superior, que envuelve el anterior, porque ese eje va por dentro del eje que les voy a mostrar ahora, está el compresor centrífugo que se une con esta turbina. Estos dos giran en un mismo eje, ¿ya? Son solidarios. E internamente va el otro eje que no, mecánicamente no se topan, solamente va por el orificio del medio. ¿Por qué esto? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy, para que conozcan, así como van a escuchar después ustedes en un avión o en la parte comercial, principalmente, casi seguro que se usa esa nomenclatura, van a hablar de ITT, pero también van a aparecer otros conceptos que se llaman N1 y N2. Entonces, cuando nos hablen de N1, ustedes siempre van a tener que acordarse, el N1 es el árbol de baja presión o es el conjunto de baja presión. ¿Y qué es lo que es el conjunto de baja presión? Va a ser siempre el compresor axial y las turbinas de baja presión, que giran en un mismo eje. Entonces ya el piloto va a tener la indicación de temperatura, ¿se recuerdan? Parece que me equivoqué, les dije N2. Y esto de baja presión se llama N1, ¿ya? N1, lo repito porque parece que había dicho N2. N1, el árbol de baja presión, que está compuesto por el compresor axial y por el conjunto turbina de baja presión. ¿Por qué están unidos? Están unidos porque trabajan en un eje común. Entonces, cuando el piloto tenga N1 en la cabina, va a tener ITT, que ya sabemos dónde sale, o TG, y va a tener N1, ustedes inmediatamente van a saber que esas revoluciones corresponden al árbol de baja presión, que está compuesto, para el caso de este motor, por un compresor axial de 4 etapas y una turbina axial de 3 etapas. ¿Ya? Esa es la indicación. Y aparece una tercera indicación muy importante, que son las revoluciones de N2. Y N2 son el compresor centrífugo y la turbina de alta presión, que también están girando a unas revoluciones iguales, pero distintas al otro árbol. Y este árbol se llama alta presión. Puede llamarse árbol o puede llamarse conjunto, ¿ya? Entonces tenemos N1 y tenemos N2. Hoy día nos vamos para la casa sabiendo, o nos quedamos en la casa, sabiendo que tenemos ITT o TGE. ITT, temperatura entre turbina, TGE, la turbina
de los gases de escape. Pero las dos representan la temperatura del motor. Y esa es una señal importantísima que el piloto tiene en su mirada. Luego tiene otras dos indicaciones, que son N1, que serían las revoluciones del árbol o conjunto de baja presión, que está compuesto por el compresor de baja presión, que es el compresor axial, y la turbina de baja presión. Aquí los tienen por si se olviden, dice Low Pressure Compressor y Low Pressure Turbine. ¿Ya? Esos dos son hermanos. ¿Por qué son hermanos? Porque están unidos en un mismo eje y van a girar a las mismas revoluciones. Las revoluciones que esté mirando el piloto de N1 son las del giro del compresor y lo de la turbina, porque están en un mismo eje. ¿Ya? N1. N2, compresor de alta presión, y aquí lo tienen, High Pressure Compressor, que está aquí, compresor, y High Pressure Turbine, la turbina de alta presión. Son hermanas, porque giran en un mismo eje. ¿Ya? Y eso se denomina N2, se denomina árbol de alta presión o conjunto de alta presión. Y finalmente, para que recuerden, el N1 y el N2 son mecánicamente independientes. Mecánicamente independientes. No se olviden de eso. ¿Ya? Y final, ITT, OTG, N1, N2. ¿Cómo estuvimos? ¿Se entendió? Sí, profe, todo. Sí, profe, súper claro. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, pónganle empeño con la última nota, hagan bien su trabajo, si tienen dudas no duden en llamarme, por favor, o me mandan un correo. Hasta las 11:59 del día sábado 3 de agosto, y el próximo sábado vamos a rematar este repaso, y no sé si de ahí nos quedará alguna clase más. Ahí lo voy a confirmar, porque quedan, pero después ya puesta la nota no viene el tema de los exámenes, y yo estoy por seguro de que ninguno de ustedes va a pasar algún examen rasca por ahí. Tenemos que aprobarlo todo la próxima semana. ¿Ok? Ya, chiquillos, Sí, profe. nos vemos a las 2:30, y los dejo con una consulta para que se la mastiquen con el almuerzo. ¿Qué es lo que es para usted calidad? No me digan nada. Nos vemos a las 2:30. Ya. Ya, Nos vemos, chiquillos. profe. Chao. No, profesor. Chao, profe, Chao. que esté bien. Chao, chao. Hasta más rato. Chao, profe. Ya, profe, nos Chao, vemos. felicitaciones.